Gracias por hacernos parte de su fin de semana. Este encuentro tendrá la particular expresión de la economía este fin de semana. Porque yo no quisiera poner sobre la mesa todos los títulos que él ha tenido, porque pienso que se nos va el programa entero leyéndolo. Solo les voy a decir que él se llama Guarocuya Félix, lo recuerda mucha gente en este país, porque ha sido director nacional de la Oficina Nacional de Planificación, subsecretario de Estado de Planificación, superintendente de Valores de la República Dominicana, director general de Impuestos Internos y actualmente gerente general de Banco Nacional de Exportación. Digamos que a eso vamos a agregarle, y pienso que en este programa vamos a hablar más de esta parte, porque él tiene sus aspiraciones a ser candidato a senador por el Distrito Nacional. Con Guarocuya Félix vamos a estar conversando durante todo este programa que apenas comienza. Cuando comenzamos el programa poníamos como un resaltador su condición de exdirector general de Impuestos Internos, porque a nosotros, a mí en lo particular, me tocó la suerte por el Cibao, entrevistarlo precisamente en este tenor, y nos llevamos todos los que participamos del programa una agradable impresión por su manera práctica, cómoda de decir las cosas, y por el profesionalismo que ponía en cada explicación. Entonces, yo pienso que esto es un valor agregado para su propósito. Es como si yo entendiera que en este momento yo quisiera hablar de impuestos internos con él, pero ya me dijo que no. Qué mejor que hablemos de otra cosa. Vamos a dar la bienvenida al economista Guarocuya Félix, un amigo que conocimos, como les decía, hace algún tiempo, y nos causó una impresión maravillosa que sé que los que están viendo este programa se van a quedar ahí porque lo vamos a disfrutar, digamos, de principio a fin. Parece que la administración pública pica y como que deja una agradable sensación, porque digamos que todo aquel que ha participado en direcciones, en puestos, en ministerios, quiere buscar una posición electiva, porque quiere quedarse en la administración pública. Estoy perdido, o a lo mejor en el caso suyo es particularmente por la idea del servicio, dado los puestos que ha ocupado en la administración pública. Yo creo que hay otro enfoque diferente al que tú has planteado. Bueno, vamos a verlo. Y el enfoque que entiendo que es el más adecuado, por lo menos en mi caso, y sería la explicación correcta, es que primero he militado en un partido político desde que tengo 19 años. Ya. Por lo tanto, la vocación de servicio a la sociedad que tengo la he canalizado a través de una militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Yeah. Piensa que entré en el PLD con 19 años. Entré cuando teníamos los comités de amigos del partido, que eran los comités de trabajos del partido, que ni siquiera podía ser todavía circulista. Esa era una etapa previa a ser circulista en el partido. Tengo 53 años de edad, por lo tanto tengo más del doble de la mitad de mi vida militando en una organización política. Fíjate que si he sido funcionario público o he ejercido funciones de responsabilidad en el gobierno, es porque primero tenía militancia en el PLD. Es decir, yo no me hago militante del PLD porque me nombraron en el gobierno. Que ese es un camino que han seguido, hay muchos que han seguido ese camino. Y es válido, pero en mi caso ha sido todo lo contrario. Yo desde mi, digamos, mi primera juventud, por decirlo de alguna manera, milito en esta organización, y además he pasado por prácticamente todos los estamentos del partido, ¿no? Yo fui primero de un comité de amigos del partido. Luego fue circulista. De hecho, sí, pero mi primer trabajo, por ejemplo, que la mayoría no sabe, fue en la ADP. A la Asociación Dominicana de Profesores, acompañando a Melanio Paredes, que coincidí con él en la universidad. Tenía ya el interés de acercarme al partido, y Melanio Paredes, digamos, fue la puerta de apertura. El partido fue la plataforma para
acudir a grandes universidades a buscar posgrados. Para nada. Eso es una vida en paralelo. Yo he tenido una vida en paralelo. Desde el punto de vista profesional. Pero no lo quise decir, digamos, porque se le ha sacado partido al partido. No, tampoco, sino que el partido es un buen canalizador. Pero tampoco me gestionó ninguna beca. Quiero decir, no. Y además en esa época no había becas en República Dominicana. Había que irse a Rusia. Eran becas que venían, muchos iban a Rusia, pero estaban otras becas para Estados Unidos o la beca de la Cooperación Española. Yo fui becado por la Cooperación Española, pero no porque el partido canalizara ninguna petición. Sí, siempre le inquietó el asunto de la economía. Siempre le inquietó el asunto de la economía por un tema, si tú quieres, hasta curioso históricamente, porque originalmente lo que pensaba estudiar era Derecho, no estudiar Economía. Y cuando salgo de la universidad, del colegio, me hicieron un test, ¿no?, de evaluación vocacional. Sí. Y una psicóloga que daba ese test me hizo una pregunta: ¿tú te imaginas viviendo como abogado? ¿Haces ese ejercicio? Qué bueno. Y la verdad que hice el ejercicio y no me imaginaba viviendo como abogado. Ahora hay una base teórica que manejan los economistas y los abogados que a veces confluyen, porque al final las disposiciones económicas se convierten en disposiciones legales. Entonces, por eso lo Por lo tanto, hay una mezcla muy fuerte entre la economía y el derecho. Y incluso la persona que más influencia tuvo para estudiar economía siempre me recomendó: tienes que estudiar economía y derecho. ¿Y llegó a ser abogado? No, soy economista fundamentalmente, aunque trabajo mucho temas legales, porque las disposiciones regulatorias en el ámbito económico son disposiciones legales. Sí, es lógico. Quien influye en mí para estudiar economía en esa etapa de mi vida fue Diego Bordas, que fue un personaje muy importante en la historia de la República Dominicana durante muchos años. Diego Bordas fue fundador de Juventud Democrática en el año 45. ¿Dónde se preparó aquí? ¿Dónde hizo carrera universitaria? No, yo estudié en INTEC. Allá fue que coincidí con Melanio. Melanio Paredes era su segunda carrera. Sí. Para mí era la primera carrera porque entraba con poco menos de 19 Entonces, a partir de ahí años. Comienzan las especializaciones. Posteriormente hago un posgrado en Relaciones Internacionales en la FLATSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hoy soy el vicepresidente del Comité FLATSO República Dominicana. Bueno, me voy haciendo adulto, por decirlo de alguna manera. Ya hay un momento en que... No, y soy miembro de la Junta de Regentes de INTEC. Uno ve los frutos de toda la plataforma que trazó. Pero qué va, Eugenio, yo pensaba que eso lo hacían los papás. Y yo no me imaginaba a mí mismo formando parte de un consejo de director de una universidad. Sí, pero Como soy miembro ahora de la Junta de Regentes de INTEC. Quiere decir que hay una parte de vida que está muy vinculada a la academia. Entonces hay otro dato. ¿No? Hay una vinculación, pero estrechísima, entre la actividad política y la economía. Siempre. No puede haber actividad política sin economía. No, de hecho a mí me encanta una definición que dan los japoneses de economía. Fíjate que la economía, técnicamente, una de las definiciones que tiene economía es como la ciencia que estudia el proceso de producción, circulación y distribución de los bienes y servicios que se producen en una sociedad o que genera una sociedad. En toda base de desarrollo económico está ahí. Sí, pero me gusta más la definición que dan los japoneses. Definen economía como alivio del sufrimiento del pueblo. Fíjate qué cosa tan hermosa. Y ahí sí entronca directamente... Alivio del sufrimiento del pueblo. Y por lo tanto ahí sí entronca directamente con aquellos que tenemos vocación de servicio y que la canalizamos a través de una organización política. Piensa que la vocación de servicio público no solo se canaliza a través de un partido o a través de la participación en las instituciones públicas del Estado. Tú puedes canalizar vocación de servicio a través de los clubes sociales, a través de las iglesias. Es decir, la sociedad tiene múltiples organizaciones desde donde las personas pueden canalizar esa vocación de servicio. Siempre que llamo a la acción política, no la llamo solo desde mi partido o desde una organización política. La acción política por la sociedad se puede ejercer en el barrio a través de la propia Junta de Vecinos. Sí, pero un partido en ejercicio del poder por supuesto, tiene la facultad de manejar todos esos... Pero un pasito previo, digamos que los partidos en el sistema democrático contemporáneo son las organizaciones que permiten llegar al poder. Pero perfecto, pero llegado al poder es aquella estructura, es aquella, digamos, estructura que maneja el tinglado de toda la sociedad. Porque la visión que puedes tener, y si tienes la posibilidad, dependiendo del espacio que te toque,
y si tienes una visión de la sociedad, de determinado segmento, de mejora de la sociedad, entonces el Estado te permite, o el gobierno que administra el Estado, te permite que las disposiciones sean de mayor alcance que lo que tú puedes tener desde la Junta Vecinal en el barrio o que puedes tener desde un club social o desde una organización religiosa. Digamos que esa es una gran diferencia, porque los partidos políticos en el sistema democrático contemporáneo son los que accesan fundamentalmente los partidos políticos. ¿Qué tanto ha cambiado el sistema democrático contemporáneo? Porque, por ejemplo, el capitalismo domina gran parte del universo, digo, de la Tierra. No, una parte, digamos, del capitalismo. Bueno, pero es que si, por ejemplo, vemos qué ha pasado con la China en este momento, vemos que su revolución ha dado un giro. No, a ver, ahí podemos decir que es un capitalismo de Estado. Pero exacto, hay un capitalismo de Estado. Lo que pasa es que hablar de capitalismo desde el punto de vista teórico habría que ponerle algún apellido. Porque tú puedes decir, bueno, el capitalismo en sentido general hoy en día es la forma de organización dominante de las economías. Bueno, pero ahí iba. Pero tienes que ponerlo. Ahí va, que hay que ponerle ahora, hay que ponerle un apellido. No, siempre. Yo me refiero porque ha habido grandes cambios en todo ese esquema de acción del capitalismo. Y lo seguirá viendo. Y entonces ha habido cambios para bien, porque hubo un momento en que el capitalismo no resolvía los problemas fundamentales de la sociedad y todavía hoy el capitalismo... No, el capitalismo tú tienes que ponerles apellido. ¿Por qué tienes que ponerle apellido? Porque solo si dejamos las fuerzas del mercado actuar por sí mismas no van a garantizar mejorar la equidad entre los seres humanos. Eso significa que el Estado debe ejercer el dominio. Tiene que intervenir. ¿Ejercer el dominio? No el dominio, pero sí la regulación en determinados aspectos. Pero la regulación tiende a ser el dominio en un momento dado. No es dominio. No, regulación no es dominio. Yo lo vería por ahí. Regulación es compatibilizar aspectos regulatorios a través de la intervención del Estado. ¿Qué son las leyes, en resumidas cuentas? Las leyes. No, tú puedes tener leyes para mantener la no intervención del mercado. La no intervención del perfecto, Estado. pero esas leyes, las leyes regulan la acción del comportamiento de determinado mercado, de determinado grupo. No, siempre. Siempre, porque las leyes son una institución social. Sí. El mercado es una institución social. También. No está fuera de la sociedad, no está fuera de la sociedad. Para que el mercado funcione necesita leyes y necesita regulación. Pero es bueno entender que hay dos tipos de instituciones. Las instituciones no formales y las instituciones formales. Digamos que las leyes corresponden a las instituciones formales que hemos creado los seres humanos. ¿Y por qué los seres humanos creamos instituciones formales y tenemos instituciones no formales? Porque le tenemos miedo a la incertidumbre, al futuro. Como no podemos prever el futuro lo podemos construir, damos cierta certidumbre cuando nos apegamos a las instituciones no formales o creamos instituciones formales. Y planificamos si se quiere. Pues claro, en la medida que es posible planificar determinados temas humanos. Sí, porque para eso se hacen proyectos a corto y a largo plazo. Sin ninguna duda. Esa es la idea. Sin ninguna duda. ¿Cuáles son las instituciones no formales? La cultura, la costumbre, las relaciones primarias, es decir, la amistad, el sentido de pertenencia del grupo. Digamos que República Dominicana no tiene falta de institucionalidad. En República Dominicana, en muchos casos, lo que tenemos es un exceso de institucionalidad no formal. Y por lo tanto, el reto que nosotros tenemos desde la participación política formalizar eso. Es hacer que las relaciones de esa institución no formal pasen más hacia las relaciones de las instituciones formales. Pero no le pusimos el apellido al capitalismo. Entonces, el capitalismo nosotros tenemos que ponerle apellido. Algunos países le llaman a eso, que es la parte política para regular el sistema económico, se le llama socialdemocracia, por ejemplo. Y la socialdemocracia es que no tiene nada que ver con el socialismo. No tiene... A ver, sí, claro, sí, tiene elementos del socialismo, pero está entroncado con unas ideas que son conjuntamente o surgen conjuntamente al socialismo. Porque hay ideas de esas que son radicalmente opuestas a un socialismo. Entonces, sí, pero hay una parte que se vincula entre socialismo y liberalismo. El liberalismo privilegia el comportamiento individual de las personas, digamos la libertad de las personas en sentido amplio. El socialismo intenta equilibrar ese exceso o esa libertad imprescindible que tienen las personas para crear, para sentirse plenos.
en definitiva para tratar de buscar la felicidad, palabra que hoy en día no está en uso común y para manejar, en el lenguaje político. Y para manejar el sentido individual. De las personas, y eso hay que garantizarlo, y por lo tanto eso es rescatable del liberalismo. Sí, pero hay un momento... Cuando lo entroncas con el socialismo, estamos hablando entonces de esa necesidad de intervenir para que a través de los poderes públicos y las instituciones formales se pueda mejorar la distribución de la riqueza en una sociedad. Que veamos el colectivo. Así es. Que veamos mejor el colectivo y que dejemos de pensar en lo individual. Así es. Formemos lo individual para mejorar el potenciar el colectivo. Exactamente. Esa es la idea. Y por lo tanto, cuando tú organizas la sociedad en un sistema capitalista, digamos que lo adecuado es ponerle un apellido que equilibre ese desbalance que te genera el propio mercado. ¿En cuál cree? En ese sentido me considero un socialdemócrata absolutamente convencido. Primero porque potencio y creo en la libertad de las personas. La libertad de las personas no puede perecer a costa de regulación del Estado. Digamos que ese es el límite de la capacidad del Estado, la libertad de las personas. Eso está por encima de cualquier otra consideración desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano. Social. Pero al mismo tiempo creo en la necesidad de la intervención del Estado para regular precisamente ese funcionamiento propio que tiene el mercado para hacer los mercados más eficientes y permitan entonces que el mercado pueda generar un aspecto de distribución en las personas que de entrada tienen más desigualdad. Entonces eso es lo que lo lleva a pensar en la posibilidad de convertirse en un elemento fundamental en el primer poder del Estado. Por supuesto. Porque la vocación de servicio la puedes canalizar por múltiples vías. Y estoy intentando canalizar esa gran vocación de servicio que se inicia con una militancia partidaria, ahora con una candidatura electiva, que es ser senador por el Distrito Nacional. Y de hecho las personas cuando estoy con ellas en el barrio, que son múltiples reuniones cada día con diferentes grupos sociales, empresarios, por ejemplo, tengo muchas reuniones con empresarios expresando cuáles son las ideas que llevo al Congreso, cuál es la agenda que tengo. Lo mismo tengo con asociaciones de vecinos o la tengo con personas con discapacidad. Yo quiero que hablemos de ese plan de trabajo para lograr el propósito de ser el senador, porque ahora hay un compromiso que cumplir con este programa. Muy bien. Entonces, al regresar, sí vamos a ver cómo se está estructurando toda esta plataforma para llevar a Guarocuya Félix a la senaduría del país. Qué bueno contar en este encuentro con el amigo economista Guarocuya Félix, quien aspira a convertirse en senador por el distrito, por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo entiendo que es una excelentísima opción, dada la preparación y el sentido del colectivo, el sentido del servicio, y a nosotros nos parece muy bien esta propuesta. Muchas gracias, Eugenio. No, para finalizar la idea, yo de hecho lo que te quería comentar es que cuando hablo en los diferentes programas de televisión, de radio, en los diferentes grupos sociales con los que necesariamente tengo que interactuar, es un proceso abierto, las primarias no solo van a participar los militantes inscritos del partido, sino cualquier ciudadano podrá ir a votar ese día y votar por su candidato de preferencia. Lo que estoy diciendo es que yo vengo a pedirte un empleo. Quiero pedirle un empleo a los ciudadanos, a los que nos están mirando en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque un representante al Congreso, sea en la Cámara de Senadores o sea en la Cámara de Diputados, es un representante de esa sociedad en ese territorio en un Congreso. A la que le está cobrando además. Claro. A la que le está cobrando además, porque esa sociedad es que le está pagando el sueldo por eso eres para que trabaje. Porque eres un servidor público, no debes de ir al servirte del público. Vas a servir al público. Y por lo tanto, son las personas que tienen que darme, las que votan este trabajo. Porque uno no se representa a sí mismo, sino representa a las personas que habitan en un territorio determinado, porque el Senado en este caso es una cámara territorial. Tenemos dos cámaras en nuestro sistema de organización del Estado. En un solo poder. Tenemos un solo poder, tenemos tres poderes del Estado. No, pero yo me refiero a dos cámaras en un solo poder. Claro, el poder legislativo. El legislativo tiene dos cámaras, es bicameral. Ya, es bicameral. Sí. Una que es representación territorial, que es el Senado, y otra que es representación
por población. Por población. Exacto. Todavía sigue siendo 50.000 habitantes por cada representante. Eran 35.000 habitantes. Yo me refiero a los diputados. A los diputados. Sí. 50.000 y ustedes, bueno, por la provincia completa. Es territorial. Es independiente sí. de la cantidad. Piensa, por ejemplo, que a veces se hace mucha crítica al Senado, pero cuando miramos hacia Estados Unidos, que es un modelo de referencia en cualquier organización democrática contemporánea, sí. Fíjate que tú tienes un estado como Vermont, que es un estado pequeño, tiene menos habitantes que el Distrito Nacional, tiene votantes. Es decir, sí. el estado de Vermont en Estados Unidos no solo es pequeño territorialmente en términos relativos al territorio de Estados Unidos, sino que tiene en su totalidad 800.000 habitantes. El Distrito Nacional de la República Dominicana tiene 853.000 votantes. Sí. Por lo tanto, tiene el mismo peso y eligen 2 senadores porque es una cámara territorial exactamente igual que el estado de California. Lo que pasa es que Estados Unidos sí elige representantes. Igual nosotros. Pero nosotros tenemos, bueno, hay un determinado, o sea, hay un determinado sector que elige esos representantes. Nosotros es la población abierta que elige el representante. No, lo que pasa es que tú lo estamos mezclando. El presidente de Estados Unidos no se elige por voto directo, sino por colegio electoral. Por colegios electorales. Pero los representantes sí van por voto directo. No por colegios electorales. Tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, que sería la Cámara de Representantes. Sí, había una Por lo tanto, te reitero que lo que estoy pidiendo a las personas es que me den un trabajo, quiero ser su representante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo unas propuestas que me parecen que son importantes para poder mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo se ha estado trabajando para conquistar a ese voto? Con la gente, no hay otra manera, Eugenio. El partido trazó unas líneas en sus orígenes y era el cara a cara. El llevar el periódico, se sigue haciendo, el hacer el ejercicio de convencer y de mostrarle cuál es la parte interesante de la política y por qué la política hay que ligarla con la sociedad y conquistar las cosas en conjunto. Entonces el partido parece que ha vuelto a esos orígenes, porque he visto los precandidatos del partido que han estado haciendo más o menos el mismo ejercicio. En la medida en que las elecciones primarias son abiertas, que no solo son para los militantes, obliga a todos los precandidatos y a la propia organización política a tener un contacto más directo con la sociedad. Y eso es muy positivo, porque eso fortalece los espacios democráticos y porque no solo le deja una militancia cerrada de una organización política decidir quiénes potencialmente van a ser los representantes de los ciudadanos en ese territorio. Y eso es muy importante. El partido... Hoy en día, tú tienes otros medios que no tenían, lo conversamos fuera de cámara. Que son los medios de comunicación masiva, los nuevos, que son directos y que te permiten una retroalimentación directa. Estamos hablando de las redes sociales y por lo tanto no podemos vivir de espalda a las redes sociales. O sea, estamos hablando de Facebook, que es la principal red con mayor penetración, estamos hablando de Instagram y estamos hablando de Twitter. Por supuesto que hay otras redes, pero esas son las redes dominantes hoy en día, lo cual nadie, no solo un candidato político, sino una empresa o cualquier comunicador social no podemos abstraernos de esa realidad y por lo tanto es una combinación de medios entre el contacto directo con las personas y la utilización de los medios de comunicación como la televisión o las redes sociales. El aspecto ideológico que dio origen al partido, por allá por el 73. Diciembre 15 de 1973, cuando se hace ya pública la separación de Don Juan del Partido Revolucionario Dominicano. Ese pensamiento bochista, esa manera de ver el ejercicio de la política, digamos, para el servicio del colectivo, lo llevó a ser un partido de cuadros. Así es. A formar. Tú me traes 3, vamos a formar esos 3. Y además se daba formación política al interior del partido para poder ser miembro. Entonces había que reunirse para formarse políticamente. Ya no podemos, ya no podemos pensar de que un partido pueda hacer ese ejercicio hoy, porque se va a quedar siendo un partido minoritario. Así es. Pero entonces el partido ha tenido que cambiar. Y creo que tiene que seguir cambiando, porque hemos tenido una evolución y en algunos aspectos una evolución involutiva. Eso, donde va mi pregunta es la siguiente. Sí. Con todas estas estructuras modernas, con todo y haberse convertido en un partido de masa, el partido no puede
su esencia. No debe perder la parte que corresponde a organización ahí política. Es que voy. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Se ha perdido ligeramente esa esencia del partido. No ligeramente. Se ha perdido totalmente. Ampliamente. Ya. Si no totalmente, Entonces, el partido no pudiera volver, digamos, no hacer cuadros para educar políticamente. No es que pudiera, es que tienen la obligación de volver, Eugenio. ¿Y cómo con tanta gente? ¿Cómo volver? Vamos a ver. ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana? Desde mi punto de vista, por supuesto, y esto es rebatible por cientistas políticos o por otros compañeros militantes del partido. Nosotros pasamos de ser originalmente un partido de cuadros a ser un partido de masas. Ya. Ese partido de masas ocurre gradualmente después del año 92. Pero el 98 es el gran punto de inflexión. Previo a ser un partido de poder. Ya estando en el poder. Bueno, sí, perdón, ya estando en el poder. En el 98, el partido tiene la obligación de abrirse a la sociedad y se convierte en un partido de masas. De partido de masas nos convertimos... No, porque me habló del 92 y en el 92... porque a partir del 92 que hay una crisis al interior. Exacto, de la entonces todavía no era un partido de poder. Se convierte en un partido de poder en el 96. Acuérdate que se comienza a construir las bases para poder tener el comportamiento que tuvimos en el 96. Por lo tanto, hay un punto de inflexión en el año 92 sin duda alguna. Y hay un cambio del liderazgo al interior del partido. Era un liderazgo unipersonal que se expresaba a través de los organismos, pero luego pasa a ser un liderazgo colectivo. Eso fue una evolución importante. Y esa evolución a ese liderazgo colectivo, a los organismos del partido, que venían de ser un partido de cuadro, lo lleva al poder en el año 96 con una alianza. Porque había cambiado también el sistema electoral. Sí, en un momento histórico específico. Claro, las coyunturas se dieron para que el partido... Hay que contextualizar eso, cambios importantes en la Constitución en el año 94, producto de una crisis también política que pudo haber generado una ruptura importante. Afortunadamente lo que hizo fue encauzarse institucionalmente con la modificación de la Constitución. Ganó el país, sin duda alguna. Gana y el partido entonces pasa a ser un partido de masa. Desde el ejercicio del poder pasamos a ser un partido atrápalo todo, que así es que se conoce desde el punto de vista de la sociología política. Y de ser partido atrápalo todo, quiere decir todo el mundo cabe, todo el mundo vale. Nos hemos convertido ahora en una maquinaria electoral. En ese proceso hemos ido perdiendo mucho de organización política, es decir, la capacidad que puedes tener al interior de un núcleo de personas organizadas de generar debates en torno a las ideas. Porque al final de cuentas hay que tener ideas para poder tener una visión de la sociedad que permita hacer propuestas para mejorar la propia sociedad. Parte de las ideas. Pero si el partido sigue por ahí, la curva decreciente... Es muy decreciente. Entonces se va a sentir mucho. Yo siento que hay, pero es mi sentir, vuelvo a decir, esto es rebatible, ¿no? Y debe ser. Y esto es rebatible. Pero pienso que ahora el proceso electoral abierto nos abre una vía de renovación de una parte importante del liderazgo del partido y del liderazgo ante la sociedad. Ya no hay autocrítica en el PLD. Esa era la base fundamental, crítica y autocrítica. Era una de las bases fundamentales porque había un respeto absoluto a los métodos de trabajo, a la forma de estructura del partido. A la línea de pensamiento. A la línea de pensamiento. Hoy en día, al ser un partido atrápalo todo, fíjate que antes teníamos el mismo pensamiento más o menos homogéneo, aún en la diversidad y con la divergencia. Sin duda. Y hoy en día lo que tenemos es personas que propugnan propuestas que son fundamentalistas y que podrían parecer de una cultura fundamentalista desde el punto de vista ideológico a posturas mucho más socioliberales y mucho más abiertas en la sociedad. Entonces estamos todos bajo la misma cobertura. Se sienten más fuertes las contradicciones internas por lo mismo. Exactamente, porque hemos perdido la capacidad de administrar esas contradicciones de la visión del mundo, que se expresa luego en posiciones políticas individuales o colectivas. ¿Hay tiempo de recuperar el partido? Sin ninguna duda. Fíjate, te decía que yo creo que hay una oportunidad ahora en este proceso de primarias abiertas, de renovación de una parte del liderazgo, pero no será suficiente. Tenemos que seguir renovando el partido y yo espero que eso se produzca en el próximo Congreso. ¿Con quién va a competir ahora por la nominación a la senaduría? Bueno, hay otros 4 precandidatos. Está Roberto Salcedo. Sí, hay otros 4 precandidatos. Pero no tengo duda de que tengo las probabilidades de ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana
en el Distrito Nacional para las próximas elecciones del 2020. Hay ventajas ahí que favorecen a su candidatura. Sin ninguna duda. Sobre todo, digamos, el discurso, digamos, el ejercicio del trabajo, del servicio en la administración y el trabajo pública. Con la gente, porque al final... Entonces le iba a preguntar ahora, ¿cómo está ese trabajo directo con la gente? Es cotidiano y permanente. Tú no te levantas un día diciendo yo aspiro a ser senador. Eso no funciona así. Claro, claro. Tiene que haber un trabajo previo con las personas. Es decir, yo no pienso en ser senador hace 15 días ni 20 días. Es algo que ya me había planteado en el 2010, por ejemplo, y que he venido trabajando para ello. Primero al interior de la organización política. Lo planteé ya en el 2014. Incluso había planteado mi salida de la oficina que en ese momento estaba bajo mi responsabilidad para marzo del 2015. Pero las circunstancias políticas son las que son y en ese momento pues se decidió que había una modificación a la Constitución, se mantuvo el mismo equipo. Yo pertenezco a la corriente del presidente Medina y por lo tanto cuando uno está en una corriente o dentro de la organización política, ahí a pesar del crecimiento que ha tenido el partido, a pesar de ser maquinaria electoral, se mantiene un nivel de disciplina. Y después que el presidente decide por alguna circunstancia alejar esa posibilidad de repostularse en este proceso. No, el presidente lo que ha permitido con esto es fortalecer las instituciones democráticas del país. Porque no hay dudas de que había sectores importantes de la sociedad que estaban apostando a que el presidente se quedara. Sin ninguna duda, pero fíjate que el presidente... Sobre todo de un sector de poder económico que estaba apostando a que el presidente se quedara. El presidente ha sido muy coherente. Sí. Y además, esa decisión del presidente tenemos que valorar la dimensión justa. Es decir, el presidente con esa decisión lo que está haciendo es fortalecer las instituciones democráticas de la República Dominicana. Porque hay que recordar que la corriente del presidente Medina fue la que planteó y mantuvo la posición al interior de la organización de que tenía que haber primarias abiertas y no cerradas. Y que tenía que ser regulada por la Junta Central Electoral y que tenían que ser lo más abiertas posible y lo más participativas posible. Fíjate que hay una coherencia, incluso para el propio relevo del liderazgo dentro de la propia organización política. Por lo tanto, yo espero que eso pueda plasmarse en el próximo Congreso del partido pasado el proceso electoral. ¿Qué le queda al presidente por hacer para favorecer a los candidatos que siguen su corriente? Garantizar una competencia sana, garantizar una sana competencia dentro de los propios precandidatos, pero ha quedado muy claro que... ¿Podrá hacerla sana con la otra parte? Sin ninguna duda. Porque la otra parte se ha tornado agresiva. Sí, sin ninguna duda, pero fíjate que nosotros no podemos apostar a la división de la organización política. Para nada. Apostamos a ir con una organización totalmente unida al proceso electoral, a pesar de las divergencias. Y no tengo duda de que el candidato que salga favorecido en el proceso interno el día 6, todos le vamos a apoyar a la presidencia de la República. Incluyendo si fuese beneficiado... Cualquiera fuese el candidato. La otra corriente. Cualquiera fuese el candidato. Cualquiera. Evidentemente que yo estoy con la corriente del presidente Medina y apoyaré el candidato que coja nuestra corriente. Que esa corriente vaya a elegir en un momento dado. Duda. Pero también sabemos nosotros, muy conscientes de que vamos a apoyar al candidato que salga electo el día 6 de octubre. Bueno, o la candidata. Pero hay unos números, hay unos números ahí interesantes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del comité político sigue la corriente del presidente Medina? ¿Qué porcentaje? Sí, es una corriente mayoritaria al interior de los organismos del partido. Exacto, de todos los organismos. Yo le iba a clasificar uno por uno. Sí, pero al interior de todos los organismos. Pero para nosotros poner un 20 y tanto por ciento, un tanto por ciento para la otra parte. Así es, pero eso no debe llevarnos nosotros a irrespetar a ningún otro grupo. Porque estamos... Pero eso le da ganancia de causa. Por supuesto, pero no para irrespetar a nadie. Porque al final tenemos que ser elegantes. Ese debe ser el discurso. Elegantes en la victoria, si hay victoria. ¿Por qué? Porque tenemos que unificar la organización en torno al candidato o candidata que salga electo el día 6 de octubre. Yo quiero que en el próximo segmento, porque prácticamente estamos finalizando, hablemos un poco de los planes que tiene... la propuesta de agenda legislativa. Los planes que se tiene cuando ya se logre el propósito de convertirse en senador. Con mucho gusto. Continúa el programa.
Permítanme compartir con ustedes esta información que nos llega del Departamento Aeroportuario, que promueve el turismo de aviación privada y ejecutiva en la Feria de los Estados Unidos, con el objetivo de atraer a cientos de miles de pilotos privados de los Estados Unidos que cada año realizan más de 60.000 vuelos por las islas del Caribe. El Departamento Aeroportuario, junto a otras agencias oficiales y del sector privado, participaron en la Feria de Aviación AirVenture 2019, que se celebró en la ciudad de Wisconsin, en Estados Unidos. El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, el amigo Marino Collante, afirmó que el sector aeroportuario impulsa una iniciativa público-privada para promover el turismo internacional y la aviación privada y ejecutiva desde y hacia República Dominicana, buscando atraer ese segmento importante de turismo para que se establezca el país como un destino clave en las vacaciones o programas de inversiones a los viajeros que visitan República Dominicana. Guarocuya, Félix, en estos minutos finales, yo quisiera, digamos, que esbozáramos el plan del gobierno. Muy rápidamente, porque sé que no nos queda tiempo, no podré dar los detalles, pero fíjate que la propuesta legislativa está compuesta en 5 ejes y cada eje se descompone con propuestas muy concretas de proyectos de leyes o de acciones muy concretas para el Distrito Nacional. El primer eje es crear un país para la gente, es hacer invisible a las personas que son invisibles. Por ejemplo, las personas que no solamente son invisibles porque tienen marginalidad económica y al mismo tiempo marginalidad social, sino aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, me han enseñado jóvenes sordos a saludar y decir: hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. Ese es el fundamento de la candidatura a Distrito Nacional. Trabajemos juntos, porque soy muy consciente de que un senador por sí solo... interesante, trabajemos juntos. Trabajemos juntos. Y Perfecto. soy Guarocuya. ¿Esto quiere decir Guarocuya? Guarocuya. Sí, Guarocuya. Cuando tú veas que saluden así, es Guarocuya. Y esto quiere decir trabajemos juntos. Así es. Trabajar es este. Trabajar es esto. Y Ya. juntos es esto. Ya. Y Guarocuya. Ya, bueno, hay que Entonces aprender. ya tú sabes que esto es Guarocuya. Hay que aprender. Cuando hagas así, Guarocuya. Sí. Entonces, me han enseñado esto. Y aprendí dentro del silencio a escuchar más. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que potenciar las políticas inclusivas, no solo para las personas que viven en marginalidad económica y social, fundamentalmente, sino si adicionalmente le añadimos algún tipo de discapacidad, la pobreza y la marginalidad es mayor. Tenemos propuestas muy concretas para ello. El segundo eje es que las políticas de inclusión tienen que tener presupuestos para ejecutarse. Reconozco que un senador solo no lo puede hacer, por eso necesitamos trabajar juntos, hacer agendas que nos permitan a nosotros ganar el favor de la sociedad y el favor de los demás miembros del Congreso y del Poder Ejecutivo para garantizar que las políticas de inclusión sean parte de la agenda fundamental de la República Dominicana. El tercer eje es que todos somos iguales. Todos somos iguales ante la ley, pero reconozco que habemos unos más iguales que otros. Eso es parte de la política de inclusión. Eso es parte de la política de inclusión. Sin duda Pasa alguna. por mejoras de acceso a justicia, administración de justicia, sobre todo con los jóvenes en los barrios. Tenemos que trabajar mucho. Evitar, por ejemplo, las redadas indiscriminadas o detención indiscriminada, que muchas veces troncha futuro para jóvenes que tienen un potencial como estudiantes, como técnicos. A veces le quitan la vida y a veces lo señalan para siempre. Injustamente, y donde tenemos que trabajar esto, y esto es la labor de un representante en el Senado del Distrito Nacional, pero es de cumplimiento para todo el territorio, porque eres senador de la República, aunque representes un territorio. El cuarto eje es que lo que importan son las personas, y por lo tanto tenemos que ir más allá de los números, de los grandes números. Tenemos que introducir indicadores de bienestar en la medición de la riqueza del país. Y el quinto eje son menos leyes, mejores leyes. Es decir, las leyes tienen que ser útiles a la sociedad. Tenemos que tener leyes mucho más coherentes y, como dice Antanas Moku, senador a actuar en Colombia, que fue 2 veces alcalde, segundo senador más votado en Colombia por Bogotá, dice: primero con las leyes, edúquese, publíquese y aplíquese. Entonces tenemos que educar en leyes que son fundamentales para la convivencia ciudadana en la República Dominicana. Hay una propuesta muy concreta, una ley de barrios, para crear un fondo concursable para que los barrios puedan presentar sus proyectos, y así te podría mencionar. ¿Y para que manejen presupuestos individuales? Lo pueden manejar a través de la Junta de Vecinos, y a las juntas de vecinos hay que darle entonces otra categoría a las que tienen, hacerla objeto de derecho público. Eso es parte de la agenda legislativa. Una vez se hizo un invento similar en Santiago, pero no pudo
No pudo manejarse. Pero sí podemos retomar las experiencias que tenemos a través de los presupuestos participativos con los ayuntamientos, pero esto es otra cosa, lo que estoy planteando. Sí, no elimina el pero presupuesto perfecto. participativo. Yo me refiero a que parece que tiene una similitud muy marcada. Sí, de hecho... porque de hecho si hay participación directa de los barrios en las ejecutorias, bueno, pues no importa quién sea, si es la municipalidad o es el gobierno central. No, es un fondo no importa especial. que sea. Así es. Hay grandes experiencias que podemos tomar como referencia, las puedo citar, caso de Cataluña en España o caso de Medellín en Colombia, Comuna 13, que era el barrio más violento de toda Colombia, pues hay un Colombia es un gran total modelo para ustedes a seguir en el aspecto legislativo. Digamos que Colombia tiene algunos elementos que son importantes tomar como experiencia y como referencia. Pero decía Octavio Paz que hay que ser originales copiando bien. ¿Y Chile? Chile, por supuesto, porque además Chile tiene un modelo legislativo. Y sobre todo un modelo de instituciones formales que nos permitiría a nosotros en República Dominicana avanzar en mejorar y sobre todo la calidad de vida de las personas. Integrar lo de Chile. Así es. Así es. Entonces creo que hay ejemplos en la región y fuera de la región que el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias. Espero que después que todo esto se defina, a lo mejor tenemos la suerte de conversar con el aspirante a la senaduría del Distrito Nacional. Así es. O a lo mejor con el senador, quién sabe. Quién sabe. Bueno. Solo lo saben los ciudadanos el día que vayan a emitir su voto, primero en mi organización política. Si Dios, usted y yo lo queremos. Así es. Señores, gracias por haber estado con nosotros en este encuentro. Gracias a Guaracuya Félix por habernos hecho el favor de acompañarnos.